Diputado Osvaldo Giancafilo, buen día. Buen día, Pancho, buen día a toda la audiencia. ¿Es usted un saboteador? ¿Un obstruccionista? No, y no soy parte de ninguna narrativa. Bien, bueno, está bien. ¿Estaba enojado con ustedes el presidente anoche? Bueno, dijo, esta gestión asumió la presidencia con un mandato económico claro: terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo. ¿Ustedes no quieren eso? Por supuesto que sí, y habla un diputado que acompañó la ley Bases, ni más ni menos. Sí. Una ley muy polémica, una ley que le dio gobernabilidad al presidente de la Nación apenas asumido, inclusive hasta asumiendo nosotros costos políticos. Sí, fue castigado. Pero fundamentalmente, Pancho, yo creo que el presidente, y lo digo con todo respeto, ¿no?, tendría que hacerse una autocrítica. Mire, nosotros en el Congreso Nacional hemos aportado todo nuestro esfuerzo, pero es muy difícil cuando el oficialismo no logra consensuar desde el punto de vista parlamentario cuestiones que son, a nuestro entender, básicas en el Congreso, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de las universidades, sí. ¿Vos conocés alguna auditoría que haya concluido? Llevamos una discusión de hace un año con este tema. Sí, es cierto. Pancho, no hay una sola auditoría de las que el gobierno nacional prometió que iba a hacer sobre las universidades, que tenga números concluyentes sobre el tema universidades. O sea, fue un título para la narrativa. Sí, es cierto. Y él incurre en un error cuando dice que lo que se está haciendo aquí es sabotear el presupuesto nacional o el déficit fiscal o el equilibrio fiscal, porque nosotros lo que estamos haciendo acá es ni más ni menos que resolver una situación que el propio oficialismo y el Ejecutivo no han logrado resolver, que es que la Argentina tenga presupuesto. Y te está hablando un diputado que manifestó que iba a acompañar el presupuesto tal cual lo había enviado el Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿cuál es el origen del problema? Un presupuesto prorrogado del 2023, que quiero también decirlo porque acá los fanatismos de un lado y del otro muchas veces se olvidan. Año 2023, ¿quién era el ministro de Economía de la Argentina? Sergio Massa. Sí, obvio. ¿Quién era el presidente electo? En el mes de octubre, ya mes de noviembre. Javier Milei. Sí. Entre los dos decidieron que ese año no se trataba el presupuesto 2024. Claro. O sea, ahí el presidente, siendo diputado nacional, se prorrogó el presupuesto. Siendo el presidente electo, actual presidente, diputado nacional, al igual que la vicepresidenta. Sin embargo, decidieron la prórroga del presupuesto 2023 sobre el ejercicio 2024. Te voy a dar un ejemplo. La Universidad Nacional del Comahue para el 2023 tenía un presupuesto asignado de 14.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto ejecutó? 26.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto ejecutó en el 2024 ya presidiendo el país el actual presidente? Casi 40.000 millones de pesos. Este año yo creo que va a llegar a 60.000 millones de pesos. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Este año el presupuesto de 2025 está aprobado. No está aprobado. Seguimos prorrogados con el 2023. Exactamente. Con lo cual la partida presupuestaria claramente está desactualizada, Pancho. O sea, a ver, yo les pido por favor a los fanáticos que tengan cuidado. Si nosotros queremos tener un país serio, digamos todo, no solamente la narrativa. Ya tuvimos relato muchos años en la Argentina, que yo lo critico, que te está hablando un diputado que no es kirchnerista. Yo no acompaño el financiamiento universitario porque soy kirchnerista. Lo acompaño porque está claramente fundamentado. O sea, no es que aquí hay una cuestión de que esto va a poner en riesgo el equilibrio fiscal. Mira, la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional está 3 veces por debajo del valor que le asigna el gobierno nacional a cómo impactaría en el presupuesto o en el PBI lo que nosotros hemos hecho con jubilados, con universidades y con Garrahan.
Porque te habla un diputado que no acompañó el resto de las medidas que planteó la oposición. Por ejemplo, yo no acompañé moratoria porque eso trae en el fondo una reparación histórica. Eso sí pone en riesgo el equilibrio fiscal. Dijo, voy a hablar de lo que dijo el señor presidente, textual, para que no haya ninguna duda. El Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento y sin preocuparse porque esa fuente implique o no imprimir dinero. Yo le preguntaría al presidente cómo hace para financiar una universidad como la Universidad Nacional del Comahue, que este año va a tener un presupuesto ejecutado, yo calculo a fin de año, de 60.000 millones de pesos, cuando el presupuesto del 2023 le asignaba 14.000 millones. ¿De dónde va a sacar la diferencia? ¿De dónde va a sacar los 46.000 millones? Claro, pero si estamos viviendo con un presupuesto nacional prorrogado del año 2023, obviamente que nos vamos a encontrar. De todas maneras, dijo otra cosa, que en los últimos 13 años, en los últimos 100 años le quitamos 13 ceros a nuestra moneda y le cambiamos el nombre 5 veces intentando empezar de cero, y sin embargo el resultado final de cada nueva aventura fue el mismo: la hiperinflación, el aumento de la pobreza y el estallido social. En definitiva, una nueva crisis. ¿Usted no cree que como está la situación hoy, sin presupuesto y negando todo, un negacionismo total, estamos en una crisis terrible? No, yo creo que no, Pancho. Siguiendo la narrativa del presidente. Yo cuando digo narrativa digo porque él está generando un nuevo relato. Yo no estoy de acuerdo con los relatos de centro izquierda y tampoco estoy de acuerdo con los relatos de centro derecha. Bien. Porque nos han hecho mucho daño y le han hecho mucho daño a las provincias. Porque quiero decir, Pancho, que nosotros hemos contribuido a que se logre el equilibrio fiscal. Yo estoy de acuerdo con un Estado eficiente. Yo estoy de acuerdo con las medidas que tomó, por ejemplo, en aquellos organismos donde había sobrepoblación de empleados que no tenían tareas asignadas. Acompaño esas medidas del presidente. Hemos acompañado también maximizar, por ejemplo, la renta petrolera, que le significa divisas absolutamente líquidas al gobierno nacional. Por otro lado, también hemos acompañado aquellas medidas que tienen que ver con reducir el gasto público, pero no hay que sobredimensionar esto como lo hace el presidente. ¿Por qué? Porque él tiene que considerar también que, por ejemplo, sus funcionarios no están haciendo la tarea como corresponde. Vamos a hablar del Hospital Garrahan. Sí. ¿No hay un solo control, Pancho? Quiero decirte que no hay un solo ñoqui despedido en el Hospital Garrahan. ¿Viste que han hablado de ñoquis? Sí. Han hecho esta cuenta. Habló de 100 y tantos ñoquis. Mira, ¿no? es sencilla la cuenta, porque hay que estudiar. Yo lo que les pido a los partidos nacionales que tienen aquí sus simpatizantes en Neuquén, que estudien los temas, que hablen con cifras en la mano. Hospital Garrahan tiene 5.000 empleados. Según un ministro del presidente, tiene 350 médicos, más una cantidad de residentes que no sabe. Con lo cual ya a partir de ahí se está hablando de un estudio bastante poco creíble o poco serio. Bueno, muy bien. Se dice hay ñoquis. Yo he preguntado a los funcionarios nacionales hasta acá cuántos ñoquis del Hospital Garrahan han despedido. Ninguno. Entonces digo, aquí se genera una narrativa en el nombre de decir, vamos a ordenar el Hospital Garrahan, pero yo creo que al presidente de la Nación le retasean información, porque hasta aquí, como pasó con las universidades, no hay una auditoría terminada. Pancho, no hay una auditoría terminada. No hay un informe del Congreso Nacional. Pero aparte van a venir auditorías a las provincias, es decir, no han hecho auditorías a los que están denunciando, y van a venir auditorías a las 23 provincias. No va a ocurrir, Pancho. Y si vienen a la provincia de Neuquén, yo creo que les va a ir mal en la comparativa. Porque Neuquén sí ha hecho los deberes. Mira, hoy el gobernador Figueroa claramente está avanzando en un plan de asfalto de ruta, 600 kilómetros, que de alguna manera tiene que ver con recursos que son de todos los neuquinos. No hay financiamiento nacional ahí. Se hizo cargo también del incentivo docente. El gobierno provincial no se quedó discutiendo
como sí lo hicieron otros gobernadores, y tampoco se hizo política partidaria, sino a las cosas. Lo mismo pasa con la infraestructura escolar. Para que vos tengas una idea, Nación tenía un compromiso para 7 PET en la provincia de Neuquén, 7 escuelas técnicas. Cada escuela técnica tiene más o menos 5.000 metros cuadrados, tiene un valor de entre 10.000 y 11.000 millones de pesos. El gobierno nacional desistió, aun cuando están los fondos del INET. Estos son como los jardines de Macri. Claro, Sí. bueno, sería algo parecido. Pero además te quiero decir que los fondos del INET, que es el Instituto Nacional de Escuelas Técnicas, existe, porque las empresas siguen nutriendo ese fondo. ¿Qué hace Nación? Lo absorbe para, supuestamente, mantener el equilibrio fiscal. ¿Qué decisión tomó el gobernador de la provincia? Las 7 PET la va a construir el gobierno de la provincia con recursos propios. Sobre eso le quería preguntar, en realidad sobre dos cosas. Primero, hablando de esto, en medio de una cadena nacional no hay nadie que rebata, digamos, porque bueno, es un mensaje donde una persona, es un soliloquio, una persona habla, como en este caso el presidente, y el gobierno está recaudando impuestos que no coparticipa, Totalmente. como por ejemplo el impuesto al combustible. Esto que usted dice, hay fuentes de financiamiento que existen y cuentas que se nutren pero que no se destinan a los fondos que tienen que destinarse. ¿Con esto qué pasa, diputado? Es muy buena la pregunta que haces porque aprovecho. El gobierno nacional, el gobierno central, lo que ha hecho es, sobre el impuesto a la transferencia de los combustibles, le fue agregando otros impuestos, porque recordá que nosotros tenemos una ley nacional que se sancionó en el 2015 que beneficiaba a la Patagonia para un cobro diferenciado del gasoil, Sí. una reducción del 12% fue aproximadamente en ese momento, y en las naftas un 20%. ¿Sí? Ahora vos vas al surtidor, y lo tengo con fotos, porque si hay algo que me caracteriza es estudiar los temas. Fui yo directamente a un surtidor a Capital Federal y saqué una foto. ¿Vos sabías que hoy el gasoil, nuevamente Neuquén y la Patagonia, lo está pagando más caro que Capital Federal? Bueno, Neuquén sí, ¿eh? Neuquén sí. Si va a cargar a Chipoletti, no sé. No, ¿sabés por qué? Incluido con la tasa vial, Pancho. Bien. Si vos sacaras el 4%, creo que de la tasa vial. 4,5. 4,5. Si vos sacás, aún así, Capital Federal paga menos el gasoil que lo que pagamos nosotros, aún con la ley implementada. Claro. Entonces, yo lo que le pido a la gente que nos informemos, porque insisto, nosotros estamos de acuerdo con las reformas que ha hecho el presidente Milei. Estamos de acuerdo con esta premisa de sostener el equilibrio fiscal. En lo que no estamos de acuerdo es que cada vez que el Congreso sanciona una ley que tiene fundamento, insisto, tiene fundamento, hoy el gobierno nacional a una universidad como la del Comahue le está girando dinero por sobre el presupuesto original de 14.000 millones de pesos que tenía. Ya el año pasado le giró 26.000 millones más. Entonces, cuando dice, díganme de dónde van a sacar la plata, actualmente se están reasignando partidas presupuestarias. Por ejemplo, se reasignó una partida a la CIDE o a Inteligencia por 100.000 millones de pesos. Entonces digo, paremos la moto con el país. Cuidado que acá tenemos mucho ojo de vidrio. Sí, no, sí. No hablemos. Yo lo que digo es que tenemos que tener, Pancho, cuidado con el país de los extremos. ¿Sí? O sea, claro. los que acompañan al gobierno son patriotas, los que no acompañan al gobierno no son patriotas, digamos. No, son saboteadores. Sí, Saboteadores. sí. Bueno, digo, nosotros tenemos herramientas claras por las cuales podemos dar fe, porque hemos acompañado y vamos a seguir acompañando la gobernabilidad. Bien. Ahora, ¿qué pasa con lo que él dijo? Porque también hay, como finalización de su discurso, dijo, nosotros vamos a implementar una medida en la que se sancione, se penalice, esa fue la palabra que usó, a los diputados que voten por cosas que tengan que ver con quebrar el equilibrio fiscal y que no mencionen la fuente de financiamiento con la cual podríamos sostenerlo. ¿Eso es posible? ¿Es viable? Bueno, van a tener que comenzar por ellos, porque si vos le asignás a la CIDE 100.000 millones de pesos, con lo cual estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo con que se le haya asignado a la CIDE 100.000 millones de pesos. ¿Sabes por qué? Porque naturalmente hay que fortalecer el esquema de inteligencia del país. ¿Por qué?
Porque vos cuando tomás decisiones a nivel internacional o posiciones a nivel internacional, tenés que cuidar naturalmente tus fronteras, tenés que cuidar naturalmente tus servicios que te prestan información secreta sobre cuestiones que podrían atentar contra el país, por ejemplo. Entonces, yo no estoy en contra de haberle reasignado a inteligencia 100.000 millones de pesos. Ahora, tampoco dijeron de dónde iban a sacar esa plata. Por eso digo, hay contradicciones en el discurso. Y sobre esto que vos decís, mira, ayer anunciaron 2 medidas. Una, que la independencia del Banco Central está garantizada y que el Banco Central no va a poder girarle. ¿Perdón? No lo pueden hacer. Hoy no lo pueden hacer con las leyes vigentes. Porque está prohibido. Está prohibido por hoy. Ley. Hoy, con lo cual habla de una redundancia narrativa para las elecciones de octubre. Y por otro lado también plantea esto que vos decías, ¿no? La sanción, a ver, estamos en un país republicano. Ese país republicano supone poderes: judicial independiente, ejecutivo independiente, legislativo independiente. Las facultades que tiene el Congreso son constitucionales, con lo cual lo que tendría que estar pensando el oficialismo si quiere implementar esto es una reforma constitucional y sacarle facultades que tiene de por sí el Congreso a través de la Constitución Nacional. Entonces digo, aflojemos un poquito. No nos prendamos en lo que se discute en el Obelisco, en Buenos Aires, porque eso a nosotros no nos trae ninguna respuesta a Neuquén. Miren, hablamos de la disolución de Vialidad Nacional. No es bueno quedarse con el título, porque los aplaudidores, de un lado o del otro, aplauden, depende de la medida, ¿no? Vialidad Nacional, tenés un tema ahí. Primero, convenciones colectivas de trabajo que son previas al decreto de disolución de Vialidad Nacional. Esas convenciones colectivas no las podés pasar por encima. Y si vos comenzás a redistribuir la masa de trabajadores de Vialidad Nacional en otros organismos, le vas a hacer perder condiciones laborales que están adquiridas previamente, con lo cual vas a tener una lluvia de juicios, que eso sí va a atentar contra el equilibrio fiscal. Pero por otro lado, ¿cuál es el plan de contingencia para atender la Ruta 231, la 234, la 22, la Ruta 40, que atraviesan por la provincia de Neuquén? Ninguno. Ojo, con esto no estoy diciendo que el kirchnerismo atendía las rutas. Las rutas eran un desastre vienen, desde muchos años. Si no, fijémonos desde cuándo está la Ruta 22 hecha un desastre, un Kosovo entre General Roca y Neuquén. Desde la época del presidente Kirchner. Pasó Macri, pasó Cristina, pasó Alberto, pasó está pasando el señor Milei. Yo lo quiero, porque nos quedan 3 minutos más, diputado. Con este tema la ruta no lo vamos a solucionar. La gente de Vialidad sigue trabajando, todavía no han disuelto Vialidad Nacional. Sería bueno que antes también salieran como salen ahora a hablar. No salían antes a hablar. Y tenemos un puente en La Rinconada le vamos a tener que entregar el DNI con la foto nueva, porque ya se le ha vencido el DNI con la foto. ¿Te doy una primicia? Sí. Te doy una primicia. Fuimos notificados de la presencia del ministro Guillermo Francos en los próximos días en el Congreso. Sí. Yo acabo de elevar las consultas correspondientes. Estoy nuevamente consultando sobre el innombrable, que es el puente de La Rinconada, porque en el anterior informe el jefe de gabinete me contestó personalmente en el recinto de que iba a estar finalizado ahora en agosto y se iba a inaugurar en agosto. Con lo cual nuevamente agregué esa pregunta. Digo, no es responsabilidad de Franco ni del actual gobierno. Quiero ser justo con esto. Y 18 años. 18 años. Esta es una obra que, como vos bien decías, ¿no? Que es una vergüenza en realidad en términos nacionales. No es de este gobierno. Por eso yo soy objetivo en esto. Nosotros vamos a seguir acompañando las medidas de gobernabilidad del presidente Milei en tanto y en cuanto estén bien fundamentadas. ¿Qué van a hacer ustedes ahora que van a vender las acciones de las 4 represas del Comahue? ¿Cuál es la posición suya con respecto a esto? Bueno, primero, yo quiero decir que las represas y las concesiones ya eran privadas. Sí, y aparte las represas son de Nación. Claro. Bien. Entonces, acá, justamente, Pancho, esto es muy bueno lo que decís, porque esto hay que explicarlo bien también. Digo para los fanáticos de un lado y del otro. El salto, el recurso natural es de la provincia, ¿no? Constitución del 94,
los recursos, los dueños originarios son las provincias argentinas. O sea, el agua es nuestra. Río Limay y Río Neuquén. Como dice Pancho, lo que produce el salto de agua es la represa, el embalse, Claro. la obra civil. Eso Lo que es tenemos nación. que cobrar nosotros es cuando... a mí no me interesa que vayamos a pelear por las represas, sino vamos a pelear por un canon del agua que sale Exactamente. de ese lugar. Nada más. Exactamente, coincido. No tenemos que hacer más títulos rimbombantes ni Exactamente. cosas para el estilo. Y coincido con Pongámosle esto. un canon. A ver, los mismos que hoy dicen defender la nacionalización de las empresas, o de las represas, perdón, son los mismos que la privatizaron. Claro, exactamente. O sea, Tiene yo por razón. eso digo, cuando el kirchnerismo habla, y lo digo con todas las letras, porque quiero que quede claro que nosotros somos objetivos, nosotros somos provincialistas, nosotros queremos lo mejor para la provincia de Neuquén. No nos interesa ese debate, nos interesa el debate nacional, pero el debate nacional fundado, no el debate nacional fanático. Entonces, como dice Pancho, el salto de agua lo produce una obra civil que es la represa, Que es nacional. que es nacional. ¿Qué produce la electricidad? La generación de energía, las turbinas. También son de propiedad nacional. O sea, ese bien público es nacional, no es provincial. Con lo cual, la nación lo que está haciendo, en todo caso, es dar continuidad a lo que fue un esquema de concesiones que otorgó en su momento el peronismo, en la década del 90. Pero por otro lado, también lo que hay que decir es de que esas concesiones que seguramente va a otorgar, hoy está teniendo la posibilidad que las provincias puedan discutir. Por ejemplo, el canon del agua, por ejemplo, que se aumenten las regalías. Ese es otro esquema también. Con lo cual hay un ida y vuelta respecto de esta discusión. Y algo más que quiero decir, que no quiero que se me pase. Las concesiones vencieron en el año 2022. Claro. ¿Quién gobernaba en el año Alberto 2022? Sí, Bueno. sí, obviamente. Y teníamos, de hecho, hasta un secretario de Energía neuquino. Sí, señor. Y teníamos senadores neuquinos que hoy andan cacareando y los vemos sacándose fotos en las represas. Digo, ¿por qué ahí no provincializaron las represas? ¿Por qué ahí no las nacionalizaron? Le dieron la continuidad de las concesiones a los actuales prestatarios de ese servicio, que son empresas privadas. Entonces digo, nosotros estamos de acuerdo con el proceso que se está llevando adelante desde Nación. Estamos de acuerdo porque tiene sentido común y criterio. Como dice Pancho, el bien es un bien público nacional, no es provincial. El agua, el recurso sí. Bueno, la provincia lo que tiene que hacer es avanzar sobre un posible canon o bien aumentar las regalías por energía eléctrica. Después en diciembre, ¿qué pasa? ¿Cuál es su idea a futuro? Porque bueno, sale de la banca como diputado. ¿Cuál es su destino? Me quiero volver a Neuquén, eso ya lo he decidido. De hecho, también lo he hablado con el gobernador, con el cual tengo una excelente relación desde siempre, no desde ahora, nos conocemos con Rolando desde el año 2022. La idea es volver a Neuquén. La experiencia de diputado ha sido muy buena, enriquecedora, pero también tengo que decir, ¿no? Yo llegué a ser diputado nacional para terminar el mandato que dejó Rolando cuando asumió como gobernador de la provincia, ¿no? Así que mi idea es volver a Neuquén. ¿Se integraría al gabinete? ¿Existiría la posibilidad? No, estamos trabajando, no hemos hablado de cargos, hemos hablado de una construcción política para acompañar el 26 de octubre a Julieta Corrosa, a Pepe Uset, a Karina Maureira. Bueno, estamos acompañando el espacio, estamos convencidos de que ahí se va a seguir defendiendo la provincia de Neuquén como corresponde ante los embates nacionales, ya sea de un gobierno peronista, kirchnerista o un gobierno libertario, lo mismo. Neuquén siempre primero. Diputado, muchas gracias por venir. Le pido disculpas por haberlo hecho venir hasta la radio, pero es mejor el diálogo así que por teléfono. No, un placer, Pancho, como siempre, a todo el equipo de la radio y buen día a toda la audiencia. Muchas gracias.